El regionalismo en América Latina, es decir, los procesos de integración y de cooperación regional, son descritos como en estado de crisis. Eso ya tiene varios años que hay una narrativa sobre la crisis del regionalismo latinoamericano, del Mercosur, la desaparición de la UNASUR, los problemas de la CELAC, etc. Cuando aparece el COVID en febrero de este año, se comenzó a destacar, a resaltar la inoperancia del regionalismo latinoamericano, de la integración latinoamericana frente a la pandemia. Incluso en algunos artículos de prensa casi se decretó la muerte de los procesos regionales por su falta de acción frente a un problema que en el fondo es un problema global y es un problema regional, no solo es un problema nacional. La realidad es muy diferente y creo que es necesario señalarlo. No se puede negar, no se puede discutir que los procesos regionales en América Latina están pasando por un periodo de dificultades y de crisis. Sin embargo, esa crisis varía según la subregión de Sudamérica, de América Latina, perdón. Los procesos subregionales en América Central y en el Caribe, con todos los problemas que aún pueda tener, han avanzado y han hecho progresos en varias esferas. En cambio, los procesos de integración en Sudamérica, el Mercosur o la fallecida UNASUR, sí tienen muy serias dificultades, que deriva de diferencias ideológicas entre los gobiernos, modelos económicos, que no viene al caso analizar acá. Y justamente esa diferencia en la integración, digamos, de la Gran Cuenca del Caribe y la integración en América del Sur se nota y se observa cuando se trata el tema del COVID. El tema del COVID ha sido tratado por los esquemas de integración y eso comenzó en Centroamérica. En Centroamérica, los presidentes centroamericanos, que incluyen los 5 históricos, es decir, el Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, pero que además desde hace varios años incluye también a Panamá, Belice y la República Dominicana, tuvieron un encuentro presidencial en marzo, mediados de marzo, donde se planteó elaborar un plan de acción centroamericano conjunto para tratar el COVID. Se reunieron un grupo de técnicos y fue aprobado el 28 de marzo de este año. Y en ese plan se incluye, por ejemplo, recursos de $8 millones para cada país centroamericano, darle al Comité Centroamericano de Salud, el COMISCA, la facultad para poder comprar de manera conjunta equipos médicos, mascarillas, etcétera. Un plan de $1.900.000 para ayudar a los países centroamericanos a resolver ya no tanto el tema de los insumos, sino los efectos de la crisis en esos países, de la crisis económica. También en el Caribe hay una agencia de salud que se llama CARFA, Caribbean Health Agency, que está actuando a nivel subregional en Guyana, en Barbados, ha recibido financiamiento del BID por cantidades un poco más pequeñas, cerca de $1 millón, $800.000, pero son islas muy pequeñas que necesitan mejorar su infraestructura médica. Es decir, que sí ha habido una acción regional en Centroamérica y en el Caribe con acciones concretas, con recursos financieros concretos. Eso en América del Sur ha sido más difícil, ha sido más complejo. No es que no haya acción regional en América del Sur, pero no ha tenido esa magnitud. En primer lugar, porque el gran mecanismo creado que tenía competencias en materia de salud era la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. En la UNASUR existía un Consejo Sudamericano de Salud. Ese Consejo Sudamericano de Salud, por ejemplo, estuvo muy activo hace casi 10 años atrás, cuando hubo la crisis del H1N1. A través del Consejo Sudamericano de Salud se hicieron compras conjuntas de vacunas, por ejemplo, para tratar la crisis. Y la UNASUR y su Consejo Sudamericano fue desmantelados por los gobiernos de centro-derecha que asumieron el poder desde el año 2015 en América del Sur, bajo el argumento de que ese era un proceso chavista. Yo sí entiendo que UNASUR tenía muchos problemas que había que resolver, pero en primer lugar no era ningún proceso chavista ni bolivariano, y en segundo lugar era un proceso que quizás había que reestructurar, que había que repensar, pero no destruirlo como se hizo. Entonces, no hay un Consejo Sudamericano de Salud que sirva para coordinar como una acción conjunta sudamericana para enfrentar el virus. En el 2017 se creó el PROSUR. El PROSUR era un mecanismo de, digamos, estos nuevos gobiernos de centro-derecha para reemplazar a UNASUR, pero excluyendo a Venezuela, por considerarse Maduro un gobierno dictatorial.
ha sido tan fuerte el impacto del virus y la crítica por la ausencia de la UNASUR que el mismo Prosur ha tenido que reunirse. Hubo una reunión de presidentes del Prosur a finales de marzo, donde se decidió acciones comunes frente a la pandemia, por ejemplo, considerar la compra en común de equipos médicos, de mascarillas, de pruebas para detectar el virus, de coordinar las políticas de cuarentena. En una reunión en mayo en la que incluso se consideró la coordinación de las aperturas de fronteras, porque muchos países sudamericanos han cerrado fronteras. Es decir, que incluso el Prosur, que era una institución prácticamente inoperante, se crea en marzo de 2017 y después no hay ninguna acción adicional del Prosur, se activa. Pero el Prosur tiene un problema. El Prosur no tiene institucionalidad para hacer efectiva esos acuerdos que ha establecido. La UNASUR sí tenía una institucionalidad. Los presidentes decidían y el Consejo Sudamericano de Salud, formado por ministros de salud de los países sudamericanos, aplicaban esos acuerdos presidenciales. Pero ahora en Prosur los presidentes deciden, pero ¿quién ejecuta? No hay una institucionalidad, porque una de las cosas que el Prosur planteó fue una institucionalidad flexible, que en el fondo no dice mucho. Y el otro proceso es el Mercosur. El Mercosur apenas ha, emitido algunos recursos para un proyecto de investigación en el área social del Mercosur que está buscando soluciones a la pandemia, medicamentos, etcétera. Pero más allá de eso, no hay una acción realmente concertada en el Mercosur, porque pues hay diferencias muy fuertes entre Argentina y Brasil en este momento, incluso dicen hasta personales entre el presidente Bolsonaro y el presidente Fernández, pero que incluye temas como el modelo económico, la posición de esos países en el mundo, la relación con el mundo desarrollado y también el tratamiento del COVID. También en el tratamiento del COVID hay diferencias porque el presidente Fernández ha optado por una cuarentena que fue una cuarentena relativamente flexible, no una cuarentena con control policíaco al estilo Perú, al estilo Ecuador, más bien similar a la cuarentena estilo México de López Obrador. Váyanse a sus casas, sean conscientes, pero no hay la policía en cada esquina checando si la gente está o no cumpliendo la cuarentena. Y ese hasta ahora ha sido un mecanismo bastante eficiente en Argentina. Argentina tiene muy buenos índices considerando su población. No es el caso de Brasil, donde simplemente se optó por no cuarentena. El presidente Bolsonaro ha incluso subestimado el virus, lo llamó en algún momento una gripeciña, o sea, una gripecita, y entonces los países socios, incluidos países de pensamiento político conservador, como el presidente Aldo Benítez en Paraguay o el presidente Lacalle en Uruguay, han manifestado su preocupación por la flexibilidad, la poca seriedad de la política de control del COVID que puede tener o puede causar una expansión, un traslado, una transmisión del virus de Brasil hacia sus vecinos, porque recordemos que este es un virus que no tiene fronteras. Este es un problema transnacional. Los que decían que la globalización se estaba acabando porque hay nacionalistas como Trump, se olvidan que hay cosas como estos virus nuevos que se vuelven globales de forma inmediata, como no lo eran en la Edad Media, porque la gente viaja, como viajaban miles de personas de Wuhan a Europa y a Estados Unidos y a América Latina, ahí transmitieron el virus. Entonces, el virus es un problema global y es un problema regional y es un problema para el Mercosur que un presidente lo tome de forma tan poco seria. Eso ha afectado la capacidad de acción del Mercosur como bloque. Los otros bloques regionales, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, honestamente ni siquiera se ha dedicado al tema del COVID, porque es un bloque comercial, le interesa el comercio. Y quiero finalmente señalando el tema de la CELAC. Quiero ser muy breve en eso, porque la CELAC fue un proceso, digamos, paralizado durante muchos años. México asume a partir de enero la presidencia pro tempore de la CELAC y ha hecho un esfuerzo también. No sé qué tan eficiente ha sido ese esfuerzo, pero ha hecho un esfuerzo para que la CELAC sea un marco para tratar el tema de la pandemia a través de coordinación de políticas médicas o participando en una acción global promovida por la Unión Europea para tratar el virus. Entonces, en resumen, y con eso cierro, no es tan cierto que el regionalismo esté totalmente destruido, totalmente acabado en América Latina. El tema del COVID demuestra que a pesar de las limitaciones en los procesos regionales, la integración sigue viva en América Latina.